Hace un par de días se anunció la publicación de mi segunda novela, publicada con un sello editorial bastante grande, que es Fandom del grupo Anaya. Y bueno, he pensado que es una buena forma de empezar a hablar un poquito de cómo es el proceso de publicar con una editorial, siendo tanto la autora como la ilustradora dentro de ese proceso. Porque como te puedes imaginar, el libro está ilustrado enteramente por mí, aparte de estar escrito. Y también me he encargado, por ejemplo, de cositas como es la portada y las decoraciones interiores. Así que este vídeo es un poquito para contarte cómo es todo el proceso de trabajar con una editorial grande en un proyecto de este estilo. Soy Alba NF, también conocida en redes como Calis Dice, y desde que en 2022 ilustré mi primera cubierta para una editorial indie, la verdad es que desde entonces llevo trabajando como ilustradora editorial, he hecho más de 70 portadas para autores autopublicados y editoriales, y también he tenido la enorme suerte de publicar 2 de mis libros, en los que yo también me he encargado de la ilustración de la cubierta y las ilustraciones interiores. No voy a dar muchísimos detalles sobre el proceso, pero sí un poquito cómo es la estructura y cómo funciona dentro de editoriales, porque sí que es verdad que siguen una línea general en todas las editoriales. Y creo que puede ser interesante si luego lo quieres aplicar, por ejemplo, a tu propio proyecto editorial, por ejemplo, si lo vas a autopublicar. A mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo para aprender todo el proceso que hay que seguir en un proyecto editorial completo y que luego lo apliqué para mi libro autopublicado. Entonces puede que este vídeo también te sirva a ti. De hecho, si estás en proceso de autopublicación y estás buscando proveedores y demás, puedes descargarte por aquí la lista de proveedores que yo utilicé en mi propio libro. Estoy súper contenta con todos ellos. Te lo dejo en el link de la descripción. Vale, pues nos ponemos a ello. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido el proceso editorial de estos 2 libros, publicados con editorial tradicional. Lo primero que hay que entender es que un libro está compuesto de 2 partes, ¿vale? Por un lado tenemos lo que viene a ser la tripa, que es, digamos, el texto, y por otro está la cubierta. Entonces, digamos que aunque se hace todo en conjunto, es verdad que trabajas con departamentos distintos, y yo la verdad es que tuve la suerte de poder trabajar en ambos, con los profesionales que se encargaban del interior, como con los profesionales que se encargaban del exterior, con la cubierta. Si no tienes mucha idea de cómo funciona el proceso editorial, básicamente va por fases, y el elemento, digamos que la gente que unifica todas esas fases es el editor, que es el que está un poco guiando todo el proyecto, yo diría coordinando todo el proyecto. Entonces te va a acompañar durante toda la realización digamos, de convertir el manuscrito en un producto terminado. La verdad es que cada libro tuvo un inicio un poco distinto. Cuando vimos la luz fue un encargo editorial, con lo cual el libro no estaba terminado cuando firmé el contrato, sí que lo estaba con hasta el final de tus días. Ay, se me hace tan raro decir el nombre después de haber estado llamándole Eceres como media vida. La cuestión es que al final terminas el borrador y lo pasas a la persona que se encarga de la edición, del editing. Y normalmente, que bueno, luego ya depende un poquito de las editoriales, pero normalmente está la fase de editing, en la que te hacen una lectura profunda de la historia y te tocan, pues por ejemplo, si tienes que cambiar cualquier cosilla de la trama, cualquier cosilla de los personajes, que si hay escenas que sobran, que si no. A mí me ayudó muchísimo en ambos casos para reducir la cantidad de palabras, porque yo escribo tochos, la verdad. Y luego, una vez que tú tienes ese tiempo para hacer el editing, ya pasas a la corrección. Y luego después de la corrección ya va la maquetación, y ahí pues ya se encarga otro profesional de dejar todo bien terminado. Vale, ¿dónde entran aquí las ilustraciones? En el libro de Cuando vimos la luz, creo que fue después del editing, antes de las correcciones. No me pidieron los bocetos con el libro, pero sí que es verdad que se los mandé tenía una fecha de entrega para los bocetos y luego la fecha de entrega final. Fue un poco desastre porque me confié y al final decidí que iban a ser 50 ilustraciones y pues se me fue un poco de las manos, la verdad. Que a todo esto, ¿cómo va el tema del número de ilustraciones, del formato y demás? Yo la verdad es que en ambos proyectos he tenido libertad completa para elegir el número de ilustraciones que yo quería y también el formato. Y la verdad es que tiré un poco por la misma decisión creativa, que fue hacer más o menos entre 40 y 50 ilustraciones, algunas viñetas, otras ilustraciones eran simplemente sin logos de texto y otras eran páginas de cómic enteras que sustituían a la narración. El problema con Cuando vimos la luz es que me vine muy arriba y hice al final 55 ilustraciones y me confié muchísimo con los tiempos y al final tuve que pedir a la editora por favor que me diera un poco más de tiempo para entregar todo lo que faltaba, porque no llegaba ni de fly. La lección la aprendí para hasta el final de tus días y la verdad es que hice un poquito menos de ilustraciones, hice 40 porque sabía que más era un poco difícil. Y es verdad que las entregué creo que 2 semanas antes de la fecha final de entrega. Este proceso fue un poco distinto y es que ya consideraban los bocetos dentro del archivo de editing, con lo cual venía bien para ir adelantando la maquetación, tener más o menos una idea de cómo iba a ser la estructura dentro del libro final. Y me pareció algo bastante interesante, la verdad. Pero como digo, el número de ilustraciones era algo que yo decidía. Al ser un proyecto en el que yo era autora e ilustradora, era todo un poco en conjunto. Entonces, al final yo tenía como plena
plena libertad para, pues si quería hacer muchísimas ilustraciones, pues eso, pero hay que tener en cuenta aspectos de un poco de ser realista con el tiempo que tienes y también un poco los royalties y el adelanto que te van a dar. Entonces es un poco ya pensar en qué te compensa más. El formato, como maqueto también, y sé hasta qué punto puede ser un absoluto caos hacer la maquetación de un libro. Intenté hacerlo un poco sencillo para los maquetadores. Lo que decidí en ambos libros fue coger de base el tamaño de una hoja que iba a ser la final y hacer o página entera o media página o un tercio de página, creo que era. Algo que me pareció bastante curioso es que al final, aunque entregué, digamos, esta idea a ambas editoriales, los maquetadores de cada una tomaron una decisión bastante diferente en cuanto al diseño final. Y mientras que hasta el final de tus días vemos que las ilustraciones están alineadas con el texto, están dentro de la propia columna de texto, cuando vemos la luz sí que van a sangre. Y me parece súper interesante que el acabado es completamente diferente, siendo que la estrategia que seguí un poquito era prácticamente la misma. Luego, otra cosa que vais a notar es que un libro está hecho en Biton, la tinta negra, y que queda genial la escala de grises, y luego se le ha añadido una tinta de Pantone. Ya veré de hacer algún vídeo sobre esto porque me parece súper interesante también. Y sí que es verdad que hasta el final de tus días les encajó en el presupuesto hacer la tirada a color, y estoy súper agradecida porque la verdad es que llama muchísimo la atención. Por cierto, yo no intervine en las decoraciones dentro de cuando vimos la luz, pero sí que lo hice en hasta el final de tus días y me hizo muchísima ilusión poder trabajar también en los detalles que dentro del libro. Vale, y ahora pasamos a la segunda parte, que era el trabajo de la cubierta. Esto se hace a veces paralelamente a la corrección. Depende un poquito del proceso editorial, todo bastante paralelo. Vale, podemos hablar de lo extraño que es trabajar para tu propia portada cuando tú estás acostumbrada a trabajar para portadas para otros autores y para otras editoriales. Es algo muy curioso porque al final trabajas con otros profesionales, con el equipo de diseño dentro de la editorial, y al final el resultado final es una decisión bastante compartida. Vale, la cubierta es una de las partes más importantes de todo el proceso, ¿vale? Aquí hay que ser sinceros, no es lo mismo hacer ilustraciones interiores que hacer la ilustración de la portada o directamente todo el diseño de la portada, si la maquetas tú también. Las ilustraciones interiores al final era mucho de mando unos bocetos y se da un feedback positivo y se terminan las ilustraciones, pero la cubierta hay que tener en cuenta que es básicamente una herramienta más de marketing y es súper importante porque al final la portada es lo primero que van a ver los lectores de este libro y por lo tanto requiere mucho tiempo para ofrecer un diseño que encaje con la historia. ¿Cómo se hace el proceso de esta portada? Pues básicamente el director de arte dentro de la editorial, en colaboración con el editor, lo que hacen es pasarte un briefing. Fue muy gracioso recibir un briefing porque normalmente esas conclusiones las saca el editor en colaboración con el director de arte, pero claro, como yo era autora también, era bastante curioso el ver lo que se supone que había que transmitir comercialmente. Un libro que yo había escrito, era bastante curioso. Entonces te mandan el briefing y tú lo que haces es mandar bocetos. El proceso fue bastante distinto en un libro y en el otro. Cuando vimos la luz fue un proceso mucho más iterativo, o sea, hay que tener en cuenta que cuando haces una portada no es lo mismo que hacer una ilustración que a lo mejor puede ser para una print. Aquí el proceso es súper iterativo. Tienes los personajes ya ilustrados y al final hay que hacer un cambio radical y eso, por ejemplo, en una ilustración de print no se concibe. Pero en las portadas lo que importa es hacer muchas pruebas y retroceder si es necesario. Cuando vimos la luz es que le dimos 40.000 vueltas, yo no sé cuántos bocetos hice yo, la diseñadora, que la verdad tuvo una paciencia impresionante conmigo. Y luego en el otro libro sí que es verdad que fue un proceso un poquito más lineal yo mandé un montón de bocetos, me pasé 3 pueblos, pero sí que es verdad que en cuanto se aprobó el boceto ya fue algo de, vale, pues siguientes pasos y feedback y se termina. Y sí que le dimos bastantes vueltas también a la tipografía y demás, que en este caso sí que me encargué yo. Y una vez que se tiene la cubierta frontal, lo que pasamos es al recorrido completo. Normalmente las editoriales lo que se publica es en rústica con solapas, entonces pues hay que tener en cuenta que el diseño es la portada frontal, el lomo, la trasera y luego las solapas. En ambas situaciones decidí diseño continuo, es decir que envolvía todo, y esta cubierta ya se maqueta, se le pone la hipnosis, las taglines o bueno, la biografía, las redes, todo lo que haya que meter. Y una parte del proceso que a mí me encanta cuando estoy autopublicando es la elección de materiales y acabados. Y como es lógico, cuando eres autora o ilustradora es algo en lo que no te corresponde meterte, por supuesto. Entonces la verdad es que es súper
interesante analizar después cuáles son las decisiones editoriales que han tomado con tu libro y veis que al final el resultado es completamente distinto dependiendo de los acabados que hayan elegido. Vimos la luz, tenemos una cubierta mate con un barniz UV y hasta el final de tus días han optado por una cubierta de acabado brillante. Y la verdad es que quedan las dos chulísimas y estoy encantadísima. Creo que transmiten vibras completamente diferentes una de la otra y estoy súper contenta. Vale, pues este ha sido básicamente el proceso rápidamente explicado de esto. Sí, es verdad que en Patreon puedes encontrar un poquito más detalle de estos distintos pasos o simplemente lo iré subiendo, pero bueno, es posible que a este punto te estés preguntando para qué te sirve esto, porque es cierto que no siempre podemos optar por publicar con editorial tradicional, no siempre se puede y ya de entrada no siempre es tan factible ni tan sencillo llegar a una publicación editorial como para encima poner tus condiciones de quiero que se publique con ilustraciones. Pero sí que es cierto que esto te puede servir también si tú, para que veas un poquito cómo es el proceso desde dentro, por si también te animas a autopublicar, que entonces tienes la libertad absoluta de tomar las decisiones de diseño que tú consideres. Y me parece súper interesante. Entonces te recuerdo que en el link de la descripción te dejo proveedores y los productos que yo utilicé para mi propia autopublicación, que es el libro de Cuando caía las noches. Como puedes ver, es también un libro ilustrado, que la calidad es impresionante y muy contenta con el resultado. Así que ese ha sido mi primer vídeo en esta especie de relanzamiento de YouTube. Espero de corazón que te pueda servir y si tienes cualquier duda o que hable de algo particular en próximos vídeos, yo la verdad es que tengo una serie de ideas para hacer, pues eso, cada 2 semanas o así, subir un vídeo enfocado en el proceso editorial como autora y como ilustradora y que puedan ser de utilidad y de inspiración tal vez para algunas personitas que están en este sector o que quieren entrar en este sector. Pero si tienes cualquier sugerencia puedes dejarlo en los comentarios. Si quieres enterarte de próximos vídeos y demás, puedes darle a la campanita, puedes suscribirte. Si quieres contenido más específico o comprar cualquiera de mis libros, puedes verlo en el link de la descripción. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.